Hola, ¿qué tal? Estás aquí en Deus, la Cueva del Arcano. Y en esta ocasión te traigo el significado del famosísimo monograma de la Iglesia Católica. IHS. S. Y bueno, se dice que este monograma surgió en los primeros siglos del cristianismo. Y hay por lo menos 1, 2, 3, 4 teorías acerca del origen y significado de este famosísimo símbolo. De entrada yo te voy a presentar las 4 alternativas que hay de significado y para el final te voy a dejar la que yo creo es el origen real de este simbolismo. Significado número 1. Se dice que el significado del famosísimo IHS viene siendo la abreviatura del nombre de Jesús en griego. El nombre de Cristo en griego se escribe así. Y las primeras 3 letras que aparecen son la iota, eta y la sigma. La verdad, yo no me creo que este sea el significado original, porque para empezar, IHS significa otra cosa. Efectivamente, cuadra un poco con el tema de la I, de la H, y bueno, la sigma fue cambiada por una S. Y se dice que desde el siglo VI se encuentra mal escrito el nombre de Jesús por esta razón. Lo empezaron a escribir de esta forma. La verdad, yo no me creo esta historia, porque de entrada, los primeros discípulos de Jesús sabían que él no se llamaba Jesús, no le decían Jesús, le decían Yahshua. El sobrenombre Jesús o Jesús fue inventado prácticamente por Pilatos, quizás tomado un poco del sobrenombre que le decían, no le decían Yahshua, simplemente le decían Yeshu, y es un sobrenombre ofensivo. Actualmente, si tú preguntas a un judío por Jesús, te va a decir, te refieres a Yeshu. מי זה ישו בשבילך? יש את ישו ויש את... מי זה ישו בשבילך? Y los discípulos realmente seguidores del Cristo lo estarían llamando Yeshua. Si quieres saber más al respecto, visita mi video Jesús, el nombre que ofende al Cristo. Otro significado oculto que se le da a IHS es este. Algunas personas ilustradas, sobre todo algunos gnósticos, han determinado que el verdadero significado de IHS es la abreviatura de Isis, Horus y Set. Como tú has de saber, estos son 3 de los dioses más famosos del panteón egipcio. Y bueno, esta teoría tampoco la acepto, debido a que cuando los romanos adoptaron el cristianismo y lo transformaron en catolicismo, nunca de los nunca buscaron alinearse a la religión egipcia. Ellos sabían bien que durante años y siglos hubo una gran rivalidad entre los dioses hebreos y los dioses egipcios. Y en una religión que estaba incipiente, recién nacida y con un gran potencial de crecimiento económico y político, no creo posible que los romanos, siendo tan inteligentes, hayan querido relacionar dioses egipcios y dioses hebreos, porque de lo contrario la religión católica perdería credibilidad, y obviamente esto hubiera demeritado y obstaculizado el crecimiento exponencial que ya tenía el catolicismo en esos momentos. Por lo tanto, esta teoría queda desechada. Teoría número 3. A raíz de que muchas voces empiezan a relacionar el IHS con el Isis, Horus, Set, la mismísima Iglesia Católica empieza a hacer un cambio inclusive en las letras, inclusive en el significado que ahora le van a presentar a toda la cristiandad. Y entonces dan a conocer el significado supuestamente real de IHS. Y entonces nos dicen que el significado viene siendo la abreviatura de la frase
Iesus hominum salvator. ¿Qué significa esto? Jesús, hombre salvador. Dicho de otra forma, Jesús, salvador de los hombres. Inclusive cambian la I por una J, que en realidad es la misma letra. Si ustedes se fijan, la I minúscula tiene un punto y la J minúscula tiene un punto. Originalmente vienen de la iota griega o de la iota hebrea. Finalmente I o J es lo mismo. Entonces no dudan ellos en decir, no es una I, en realidad es una J. Lo que pasa es que en latín Iesus o Jesús es Iesus, no Jesús. Y bueno, ahora como estamos castellanizando el asunto, la I no es I, es una J. Y entonces sí cuadran Jesús, hombre, salvador o salvador de los hombres. Inclusive, con estas mismas letras hay otro significado. Es Jesús, Jerusalén, Salvador. Que muchos dicen que es Jesús, Salvador de Jerusalén. Pero la verdad, este significado tampoco lo acepto. No tiene un origen real. La misma abreviatura IHS, que muchos dicen Iesus hominum salvator, la transquiversaron los judíos conversos, aquellos que se convirtieron al cristianismo, pero obviamente eran judíos. Y ellos dicen, no significa Iesus hominum salvator, significa Iesus Jerusalén salvator. ¿Qué significa esto? Jesús, Salvador de Jerusalén. Y bueno, este significado también para mí no tiene ningún arraigo verídico. Y aunque la iglesia actual sigue pugnando porque el IHS o JHS significa Iesus hominum salvator, y algunos otros opinan que es Iesus Jerusalén salvator, no son significados que a mí me cuadren con la realidad histórica y la realidad política de la creación de ese simbolismo. ¡He dicho! Ahora sí, vamos a pasar al cuarto significado. Este cuarto significado realmente tiene una potencia histórica y una potencia política y religiosa, porque en realidad este símbolo nace con el catolicismo, no con el cristianismo primitivo. ¿Cuál es el cristianismo primitivo? Llamaremos cristianismo primitivo a los seguidores cristianos de Jesús antes de que Constantino el Grande adoptara el cristianismo y lo instituyera como religión oficial de su imperio. Pero antes de presentarles el por qué creo que este es el significado oficial, les voy a contar la historia de cómo es que nace este símbolo. Quizás ustedes recordarán la historia de Constantino y cómo es que este gran emperador se convierte al cristianismo y en el concilio de Nicea hace oficial la religión cristiana para todo su imperio. Pero con una pequeña marca de autoría intelectual. A partir de ese momento la religión deja de ser cristiana. Oficialmente se va a llamar Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y bueno, de ahí a la actualidad tú ya conoces la historia, pero lo que te han ocultado a través de los años es que Constantino era una persona muy ambiciosa, y dentro de esa ambición había una inteligencia sorprendente. Tenía una habilidad y un liderazgo que ya lo quisieran muchos políticos y gobernantes actuales. ¿Cuál era su visión? Tener un solo imperio. En aquellos entonces el imperio romano estaba dividido en dos: Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente. Por consiguiente, había siempre dos reglas, dos personas dirigiendo, dos personas peleando por el poder, y la verdad a Constantino ya le urgía unificar esfuerzos y poner un solo poder en una sola persona, y esa persona obviamente era él. ¿Qué pensaba Constantino en estos momentos? Veía a su gente y veía que creía en muchos dioses. La diversidad de creencias dividía al pueblo, y él lo que necesitaba en ese momento era unificar.
Luego entonces, cuando su madre se convierte y él conoce la filosofía del cristianismo, su mente empieza a divagar y a crear una idea innovadora para esos momentos. Y en vistas de que el cristianismo pugnaba por un solo Dios, él adopta esa filosofía y dice, ok, un solo Dios, un solo imperio, un solo emperador. Un solo Dios, Jehová, un solo imperio romano y un solo emperador, Constantino. Y empieza a hacer toda la propaganda que le daría la victoria de ese momento en adelante. La historia más famosa del cristianismo de tiempos de Constantino es la batalla del puente Milvio. Se dice que en esa batalla él observó un acrónimo. Ese acrónimo era el famosísimo IHS. Inclusive dicen que vio una cruz bajando del cielo y ese acrónimo significaba In Hoc Signe Vinces. Eso significa por este signo vencerás. Que si tú lo abrevias, tú solamente vas a leer In Hoc Signo. Y si tú haces un acrónimo de esto, es el famosísimo IHS. Que toda la religión católica niega por temor a que lo relacionen como una secta posterior al cristianismo, ya que la Iglesia Católica pugna que ellos son los cristianos desde tiempos de Jesús. La Iglesia Católica presume el hecho de que Jesús le dice a Pedro, tú eres la piedra en donde edificaré mi iglesia. Y como es uno de sus grandes postulados, obviamente no reconocen que su origen real es de los años 272. Y bueno, el significado in hoc signo sería realmente la razón por las que esas iniciales o ese acrónimo fue adoptado por la Iglesia Católica desde sus inicios. Hoy en día tú lo sigues viendo en la iglesia, lo sigues viendo en la sotana de los sacerdotes, en los simbolismos que plasman en todos lados de su iglesia. Y algo bien claro es que el IHS siempre está representado por un cuerpo solar, siendo el sol el verdadero culto que la Iglesia Católica ha promovido desde su creación hacia la actualidad. Y bueno, te invito a darle like, a compartirlo y a hacer comentarios sobre tu propia teoría. ¡Saludos!